Buenas noches, profesora Jessie Valdés. En esta oportunidad voy a estar hablando sobre la importancia de la didáctica en cuanto a la historia. Como reflexión tenemos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia en la educación básica para enseñar historia en primaria, secundaria o en educación media superior. ¿Qué se espera del aprendizaje de los alumnos de estos niveles educativos? Porque los niños y adolescentes aprenden historia en México y el mundo. Aquí tenemos una foto de un niño en la primaria de Teca, Yucatán. La historia en el aula, desafíos y oportunidades. La historia es una disciplina fundamental en la educación, pues nos ayuda a comprender el presente a través del análisis del pasado. Sin embargo, su enseñanza enfrenta desafíos en las aulas modernas. En este contexto exploraremos cómo se ha abordado tradicionalmente esta materia, cuáles son los retos actuales en su didáctica y las estrategias innovadoras para fomentar un aprendizaje más significativo. Vemos entonces la finalidad de la enseñanza. Comprender el pasado nos permite interpretar mejor el presente al analizar cómo los eventos del pasado han dado forma al mundo en que vivimos. El desarrollo cognitivo, fomentar habilidades críticas y analíticas a través del estudio de la historia, permitiéndonos comprender las causas y consecuencias de eventos históricos. El papel de la historia en la educación básica, comprender el presente y formación e información. ¿Cómo comprendemos el presente? Conociendo el pasado nos permite entender mejor la realidad que vivimos, la cantidad de conocimientos que poseemos sobre el pasado y el presente, así como nuestra habilidad para generar nuevos saberes, influyen en nuestra comprensión. En la educación básica, lo informativo y lo formativo deben tener una correspondencia con el estadio del desarrollo de los niños. Ambos desempeñan un papel igualmente importante. Desafíos actuales de la enseñanza de la historia. Uno de los desafíos más significativos que vemos es la falta de interés por parte de los estudiantes en la historia. Es un desafío significativo. Muchos lo perciben como un tema árido, centrado solo en fechas memorísticas. Las limitaciones metodológicas también dificultan el aprendizaje efectivo de la historia. Se enfoca demasiado en memorizar cronologías, sin profundizar el contexto social o cultural. ¿Cuáles son las estrategias innovadoras para la enseñanza de la historia más atractiva? Clases activas, fomentando debates dirigidos que permitan analizar temas históricos relevantes en la actualidad, como los derechos humanos. Fuentes primarias, utilizar fuentes históricas primarias como documentos antiguos o testimonios personales para que los estudiantes se involucren emocionalmente con los eventos. Conexión con el contexto actual. Mostrar cómo los problemas contemporáneos tienen raíces para aumentar su relevancia entre los estudiantes como en lo geopolítico. Podemos hacer proyectos colaborativos, trabajar en proyectos colaborativos como la creación de documentales cortos, exposiciones museográficas virtuales, fomentando la creatividad y el conocimiento comparativo. La gamificación educativa utilizando juegos educativos bien diseñados convierte las sesiones tradicionales en experiencias lúdicas, donde aprender es divertido sin perder profundidad temática. La importancia de esta interdisciplinaria, geografía, sociología, arte y literatura. En geografía entendemos los espacios geográficos, es clave durante eventos históricos y puede ayudar a visualizar mejor estos procesos como la exposición colonial. La sociología, analizar las estructuras sociales pasadas, ayuda a comprender la dinámica actual, como movimientos migratorios o cambios demográficos. Arte y literatura. La literatura histórica proporciona perspectivas personales ricas sobre épocas pasadas, mientras que el arte visual ofrece representaciones tangibles del estilo cultural propio
de cada periodo estudiado. Como reflexión final sobre las tendencias actuales, número 1, atención. La historia debe ser atractiva y relevante para captar la atención de los estudiantes. Número 2, emociones. La historia debe conectar con las emociones de los estudiantes para que puedan comprender la experiencia humana a través del tiempo. Comunidad. La historia debe ser una oportunidad para crear una comunidad de aprendizaje donde los estudiantes puedan compartir sus ideas y sus perspectivas. El equilibrio entre la formación y la información. No se debe esperar que en la educación básica los alumnos quieran la mayor calidad posible de información histórica. En vez de ello, se debe esperar que aprendan a convertir información histórica en conocimientos crecientes de complejidad. Es preciso realizar un trabajo constante con las unidades de medida del tiempo y con los términos y conceptos propios de la disciplina, a fin de compartir con los alumnos un vocabulario que les permita aprender sobre el pasado. Este vocabulario compartido es recomendable el uso de constante de años, lustros, décadas, siglos, milenios y eras, así como la correspondencia entre los años expresados con números arábigos y los siglos con romanos. También es importante un trabajo constante con términos y conceptos que permitan la ubicación de un suceso en el tiempo, como puede comprenderse un relato histórico si se desconoce el significado de antes, después, durante, mientras, al mismo tiempo, todavía, aún, hasta, desde, constante, frecuente, antiguo, enseguida, ocasional y reciente. Habilidades para el manejo de la información histórica. En el trayecto de la educación obligatoria, el aprendizaje de la historia adquiere sentido para el alumno cuando en vez de solicitarles que recuerden datos, se le pide que identifiquen, relacionen, clasifiquen, compartan y analicen información histórica. Las habilidades básicas se relacionan con la ubicación temporal y espacial, la duración, la simultaneidad, la casualidad, los cambios y las continuidades o permanencias y la relación entre el pasado y el presente. Ubicación temporal y espacial. Hay que establecer y utilizar las secuencias, sea como cronologías, líneas de tiempo, croquis y mapas, en lo que permita afinar la ubicación temporal y espacial. Es indispensable que los alumnos identifiquen por sí mismos cuándo y dónde ocurren los hechos y procesos que estudian. De manera gradual, pero constante, los estudiantes deben ubicar por propia cuenta la temporalidad y la espacialidad utilizando recursos elaborados por ellos. Cambios y continuidades. Si bien la historia da cuenta de los cambios, no todo lo que sucede en el pasado es transformación. Las continuidades o permanencias ayudan a comprender, por ejemplo, la degeneración de una cultura o de una identidad. Después de los cursos establecidos en educación básica de la historia en México, los alumnos deberían ser capaces de expresar el aprendizaje de la historia en el siglo XXI. La enseñanza de la historia debe proporcionar una forma de pensar y comprender nuestra realidad diversa, compleja y cambiante. Actualmente se acepta que el papel de la escuela consiste en impulsar aprender a aprender y la historia forma parte de ese propósito. El mundo en el que se desarrollan los estudiantes de educación básica no es el mismo que enfrentarán cuando sean adultos. Habrán cambios tecnológicos, el clima y el conocimiento y sus oportunidades de desarrollo. Esto valida volver a preparar que necesitan aprender el pasado, que el papel que debe desempeñar la historia en su presente y en su futuro. Como conclusión, es preciso considerar con mayor seriedad los aspectos formativos de esta asignatura a fin de darle sentido y dirección como partícipes de la formación de los estudiantes. Entre primaria y media superior, la meta es que las y los alumnos sean capaces de aprender por sí mismos todo lo que les sirva para alcanzar su pleno desarrollo. La historia es una asignatura importante
y por ello debe formar parte del currículum, aunque no haya acuerdos ni en los por qué ni en los para qué, en los cuales funda su importancia y sean pocos los estudios pensados para orientar los cómo, enseñar y aprendizaje.